Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, empezamos el teórico número 2 de salud mental de la carrera de medicina de la Escuela Superior de Medicina. Hoy es el lunes 20 de marzo y vamos a dar lo que constituye este segundo teórico. Recuerden que los prácticos los hemos articulado de tal manera que ustedes mañana en el práctico van a ver lo que se trabajó en el teórico de la semana 1, ¿no? Y lo que hoy vamos a retomar. Quiere decir que para que ustedes tengan tiempo para leer la bibliografía y ver y trabajar también lo que acá se amplía en el teórico, van con una semana de desfasaje articulado de esa manera. Y aparte lo que también les queremos decir es que vamos a ir resolviendo y viendo las posibilidades de que este teórico se pueda hacer híbrido y trabajar para que aquellos que les interese vayan a lo presencial. La cuestión del interés es todo un tema, ¿verdad? Porque, bueno, yo sé que ustedes y también Marcos, Hernán y todos los docentes de la cátedra, la doctora Darling y la licenciada Moretti, que se sumó este año al equipo, sabemos que tienen muchas materias para estudiar y que son materias muy importantes, pero bueno, queremos poder, desde salud mental, también ayudar al desarrollo no solo de que ustedes aprendan algunos términos psiquiátricos o algunos términos extravagantes que pueden corresponder para ustedes extravagantes a la psiquiatría o al psicoanálisis o otras áreas, sino que les vuelvo a decir lo que les dije en el primer teórico. Quiere decir que la idea de dar salud mental es que ustedes en la consulta como médicos y médicas generalistas puedan hacer una lectura en más, ¿no? Una lectura de lo que corresponde a la subjetividad de aquellos que están trabajando. Nadie les va, la idea de dar salud mental no es que, digamos, dar la especialización en salud mental, sino que haya conceptos, ideas de la salud mental que son imprescindibles para que ustedes se desempeñen como médicos y médicas generalistas. Esto, vuelvo a insistir con esto porque es central en la currícula de la materia, en la currícula innovada, digamos. La idea no es que ustedes sean especialistas en cada especialidad que se da, sino que ustedes puedan diferenciar conceptos y establecer condiciones para que la consulta, la intervención que ustedes hagan como médicos y médicas generalistas pueda ser más... voy a desconectar porque tengo acá el WhatsApp. A ver. Voy a desconectar el WhatsApp porque si no interviene. Ahí está. Hay mucho estrés. A ver, Goyeneche, hola, ¿cómo te va? No sé qué dijiste del estrés y qué dijiste. Goyeneche, Gustavo. No sé, no llegué a leer en el chat. Bueno. Hay mucho estrés y ansiedad en toda la población en general. Es un comentario en relación a eso. Claro. Bueno, uno podría decir que ya lo que necesitamos diferenciar es estrés y ansiedad. Justamente para eso estamos dando salud mental como materia, digamos, en el sentido de poder decir que vamos a tratar de ajustar ciertos criterios para que ustedes no se muevan con generalidades, de la misma manera que si ustedes ven salud integral de la mujer, salud de la mujer, integral de la mujer, no es porque todos vayan a ser obstetras o ginecólogos, sino que justamente se llama salud integral de la mujer para que ustedes puedan atender como médicos y médicas generalistas cierta integración de conceptos que ahí les dan. Entonces, cuando ya ven, por ejemplo, Gustavo, que te agradezco la intervención, dice hay mucho estrés y ansiedad en la población en general, bueno, nosotros vamos a tener que justamente ajustar ciertos detalles a que llamamos estrés, a que llamamos ansiedad. Bueno, hoy tienen
cuando quiero señalarles una cosa, la semana está marcada en el campus de ustedes como 1, 2, 3, 4, bien. Esas son las semanas que corresponden a los teóricos. Y cuando dice 1A y 1B, es porque nosotros vamos a hacerlo en continuidad, pero va a quedar separado en 2 videos para aquellos que vean un tema y otro les quede más claro, si quieren repasar un tema u otro, en cuáles de las clases esté. Entonces, cuando ven 1A y 1B, es para en prolijar qué temas se van a dar. Acá, justamente, lo que vamos a trabajar en este primer rato de clase, ¿no? Que intento que sea lo más participativa posible, y les pido que sea lo más participativa posible por parte de ustedes, es poder trabajar, justamente seguir planteando el campo de la salud mental. Habíamos empezado a dar la clase pasada el tema, y mañana lo vamos a seguir trabajando en el práctico. Mañana cada comisión va a estar a cargo de los docentes que constan en el campus, pero yo también mañana voy a ir para trabajar, para que nos veamos, y para trabajar en ese primer día de práctico, ver cómo nos organizamos de la mejor manera posible. La idea que habíamos tomado desde la primera clase era la idea de que se entendía por salud mental como campo de la salud mental, como un campo interdiscursivo, pero inmediatamente lo que aparece es la cuestión de qué es la enfermedad mental, o qué es lo que podríamos llamarlo normal y anormal, y por eso es que nosotros, bueno, yo busqué textos sobre el libro de Callinghem, que es lo normal y lo patológico. ¿Se acuerdan que les dije que Callinghem había sido profesor de Foucault, ¿no? Así que muchos de los conceptos que Foucault después va a desarrollar y trabajar son de Callinghem, digamos, son tomados, fueron motivados, podemos pensar, porque fue su profesor, digamos. No me acuerdo de qué año es el libro Lo normal y lo patológico, Hernán, si te podés fijar, pero previo a Foucault, obviamente, porque es maestro de Foucault, ¿no? Profesor de Foucault. Y les encontré el texto este de la normalidad, ¿no? Digamos, uno de lo normal, lo patológico y el síntoma, que es de Deborah Fliessler, ¿no? Que me pareció que era interesante para que no tuvieran que leer todo el libro de Callinghem, que implica todo un trabajo. Y después la normalidad y la ética psicoanalítica, que es de otra autora, que es Valeria Tovar, en donde también pone en discusión los términos normal y anormalidad. Después tienen las reformas en salud mental, digamos, el texto de Silvia Faraone, que ahora voy a trabajar. Tienen el texto sobre la ley de salud mental, la 26657, y también el texto de Alice Stolkiner sobre un largo camino hacia la salud mental. Vamos a trabajar hoy los conceptos principales de estos textos para que ustedes para que a ustedes se les facilite su lectura y comprensión. Uy, qué viento que hay, un instante, que me vuelo. Bueno, voy a empezar por el texto, y van a ayudarme en el texto de Reformas en Salud Mental, Dilemas en torno a las nociones, conceptos y tipificaciones, que es este texto de Silvia Faraone, que es amiga de mi amiga Isabel Ballesteros, que es una epidemióloga famosa de Buenos Aires. Silvia es licenciada en Trabajo Social y doctora de la UBA, ¿no? En Ciencias Sociales, y ha trabajado mucho con lo que corresponde a la Ley de Salud Mental. Bueno, yo voy a empezar por el texto, que es este que ustedes tienen ahí bajado. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, ustedes lo tienen ahí como archivo. Voy a empezar de una manera, justamente porque una lectura implica saber cómo uno va a leer, y ustedes tienen que hacer una lectura de la clínica, y una lectura de la clínica se parece, justamente se fundamenta en que también uno tiene que hacer lectura de los textos.
Yo lo que voy a empezar es por uno de los apartados finales que se llama observaciones finales, para que esas observaciones finales nos permitan ir profundizando algunas cuestiones, porque tanto el texto de Faraone como los otros textos tienen muchos autores nombrados. La idea no es que ustedes recuerden nombres y autores que después para su práctica cotidiana por ahí no les son de mucha utilidad, pero sí conceptos que estos autores han dejado. Y ahí en las observaciones finales, que está en el archivo que nosotros le pasamos en una página, es de la página 29 son 10 páginas, creo que tiene el libro de Faraone, porque las otras dos son de bibliografía, pero en la página 37, que correspondería a la octava página, porque está tomado de otro texto, Faraone dice que Silvia Faraone lo que plantea en esto de reformas, dilemas. Les voy a pedir que a los que se desmuteen cuando quieren hablar, ¿sí? Pero no que dejen un sonido ambiente, porque si no dificulta después mucho la comunicación que podamos tener y también la grabación. Bueno, la idea es que Silvia Faraone, ahí en observaciones finales, dice que en este texto se replantean los conceptos, determinados conceptos que son enfermedad, trastorno, discapacidad, padecimiento o sufrimiento. Porque la ley de salud mental justamente lo que trata es de interrogar, ¿no? La ley de salud mental, digamos, es producto también de largas elaboraciones que se hicieron a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la ley de salud mental de alguna manera plasma la idea de algunos de los autores y algunas de estas ideas. Pero ella justamente, y mañana en el práctico van a trabajar parte de esto, ¿qué significaría, qué diferencias habría entre enfermedad, trastorno, discapacidad, padecimiento o sufrimiento? No es porque nosotros queramos que ustedes sepan la definición de cada uno, que después, bueno, sino que ustedes entiendan para arribar a una definición de qué es lo enfermo, qué es la discapacidad, qué es el padecimiento, qué es el sufrimiento, de la misma manera en que ustedes puedan diferenciar qué es el riesgo de la peligrosidad, por ejemplo. No por esto se van a convertir en especialistas, sino porque son elementos que les van a servir para la clínica cotidiana de ustedes. La idea, ustedes fíjense, vamos a empezar desde un concepto, desde una idea de la realidad, que el tema de enfermo mental o enferma mental es usada habitualmente como un epíteto insultante, ¿no? Es una enferma mental, es un enfermo mental. Ya la idea de que algo sirva como un insulto, en general los diagnósticos en psiquiatría sirven como insultos, ¿no? Esto no está planteado en Faraone, y creo que subyace a lo que piensa, pero la idea que siempre hemos trabajado, la idea de que es una histérica, no le hagas caso, es una histérica, estigmatizan, como dice Dolores Miguel, exactamente. Estigmatizan, definen, ¿se acuerdan cuando habíamos visto representaciones sociales, psicología comunitaria, social institucional? Sirven para, ¿se acuerdan que es una idea que está generada, la representación social es porque básicamente la usa un sector social con respecto a otras personas, digamos, quiere decir que es una idea basada en una idea comunitaria que se va utilizando, ¿no? Por ejemplo, la idea de tóxico, ¿no? Es una persona muy tóxica, es una idea de una persona, esta Mateas, que es un pastor protestante, que creo que también es psicólogo, entonces escribió la gente tóxico, las personas tóxicas, entonces de ahí en más todo el mundo pasa a ser tóxico, no sé. ¿Qué se quiere decir con tóxico? Es alguien que molesta, ¿no? Pero quedó como una estigmatización. Obviamente que eso no corresponde a ninguna nosografía psiquiátrica, ningún psiquiatra puso personas tóxicas y no tóxicas, pero sirven. Es un enfermito mental, tampoco aparece en los libros de psiquiatría. Digo, se puede estigmatizar con la clínica tradicional y se puede estigmatizar con las imbecilidades que cada uno, imbecilidades y epítetos que cada uno de los actores sociales van armando. Con esto quiero decir
que ustedes internalizando estos estigmas luego prejuiciamos con nuestro sentido común. Exactamente, porque como muy bien dice César Ñeco, justamente hay una idea, el sentido común es un sentido al que a veces tienen que interrogar, hay que interrogar habitualmente, porque justamente la idea es esto de la estigmatización. Así que les digo que enfermo mental es un enfermo mental, lo deben haber oído varias veces, porque loco es más simpático, y aparte, yo siempre le adjudico a Charly García, todos los años digo lo mismo, pero creo que es de Caetano Veloso, eso que dice, de cerca todos somos locos, ¿no? Entonces uno podría decir, es un loco, en general va acompañado por un insulto, loco de mierda, loca de mierda, ¿no? Histérica no le hagas caso, y esto también particularmente con respecto a las mujeres, bueno, de hecho, en la Edad Media, cuando las mujeres eran consideradas locas, directamente las quemaban por brujas, ¿no? Así que ustedes fíjense que no es ningún chiste pensar que alguien... bueno, ahí aparece César Ñeco que dice, la locura es poder ver más allá. Bueno, también una romantización de la locura, ¿no? Digamos, la idea de que de poetas y de locos todos tenemos un poco, también podemos decir que de mediocres también todos tenemos bastante, que si de poetas y de locos todos tenemos un poco, de mediocres también tenemos bastante. Con esto quiero decir, no, yo no soy de la idea de romantizar, hacer romántica la locura, porque en general ahí también se cometen serios errores con respecto de pensar que hay una forma de ver más allá, que es la idea de la antipsiquiatría, ¿no? Poder ver más allá de otros. En general, las vanguardias tienen algo, todas las vanguardias, todas las ideas renovadoras rompen con la normalidad tomada como curva de Gauss, todos pensamos tal cosa hasta que alguien piensa la otra, digamos, ¿no? Todo lo nuevo, todo lo innovador, tiene un aspecto que puede considerarse como ir más allá. El tema es que hay más allá que tienen que ver con cierta incapacidad de ver el más acá, y hay gente que puede ver el acá, el ayer, el hoy, y el mañana, y esos son los innovadores y la vanguardia. ¿Se entiende? Hay como una articulación de poder ver el acá y el más allá. No sé si se entiende. Si no, el más allá es como romantizado en el punto de se da cuenta de todo pero no puede decirlo. No sé si se les ocurren otras ideas a ustedes de estas. Hay una idea muy... es muy interesante cómo empezó la clase, porque hay una idea de la locura como de deterioro, y hay una idea de la locura como estigmatización, y también hay una idea de la locura como romantización, una idea de la locura, ¿no? Como solamente poética. Y la verdad que los que hemos trabajado desde hace muchos años con aquellos que en ese momento se llamaban enfermos mentales, o en los servicios de psiquiatría o de salud mental, hemos visto que la verdad son personas que sufren mucho, que padecen mucho, y que en general tienen una dificultad para la vida cotidiana muy seria. No sé si Hernán y Marcos quisieran ampliar un poquito más esta de las dos ideas, una más romántica de lo que es la locura y una idea más estigmatizante de lo que es la locura, porque por ahí pueden... Les pido por favor que a los que no van a intervenir en la clase se muteen. Solo abran, te hago, Marcos o Hernán, no sé, te hago coanfitrión para que puedas... Ahí está, sí. Por ahí poder ampliar un poquito estas dos posiciones con respecto a qué llamado el loco. Sí, hacer un comentario en relación a un poco es lo que trabaja Faraone, ¿no? Cualquiera de los dos polos, ¿no? Ya sea como algo que denosta o algo que está romantizado, cualquiera de esas dos dimensiones viene de la mano de un modelo en algún punto biomédico, ¿no? Como una especie de patología o
o a una naturaleza, ¿no? La naturaleza de la enfermedad, ¿no? Como algo accesorio, como una condición que viene a desajustar algo de una realidad en algún punto consensuada, ¿no? Esto creo que es importante porque un poco, vamos a ver en el recorrido de la clase, empezar a cuestionar esta idea del desajuste como un criterio a la hora de armar diagnóstico, que es un poco es el espíritu de la nueva ley. Y ahí están hablando. ¿Podés putearlos, Hernán? Sol Burgués. Lo estoy buscando. Ahí creo que está. A mí no me permite hacerlo Ahí está silenciado. mutear. Ahí la silencio. Ahí. Perfecto. Bueno, esto, y un poco viene de la mano de lo que en algún David Cooper denomina la antipsiquiatría, ¿no? Que es un movimiento que en principio se gesta al interior de la psiquiatría, ¿no? Con cierta intención de empezar a cuestionar la idea de etiquetamiento psiquiátrico, de diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Hay diferentes posiciones, en algún punto más críticas de la psiquiatría y en algún momento algunas más radicales que incluso cuestionan la idea del diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Digo esto porque un poco es el marco ideológico o teórico que un poco eh, forma parte del espíritu de las nuevas legislaciones, no solo en Argentina, sino en muchos puntos del país. O sea, digamos, esto que dice María Clara Del no mundo. solo es una cuestión de un cuestionamiento teórico, sino que tiene incidencias en la práctica, ¿no? Porque tiene que ver con una posición que hace que muchos estados se acomoden a estas visiones y que es lo que después uno lee entre líneas en muchas legislaciones, entre ellas la nueva ley de salud mental que tiene vigencia en Argentina, si no me equivoco, desde el año 2010. Sí, está. Aparte hay como una cuestión que podríamos plantear, digamos, en donde, digamos, ahora te doy la palabra, Marcos, la idea de cuando digamos, hace un resumen, digamos, de lo que, no podemos dar lo que es una historia de la psiquiatría, pero sí el otro día planteamos que, bueno, siempre hubo raros, ¿no? Uno podría entonces remitirse a los griegos, ¿no? A pensar los griegos y los romanos y todo lo demás, y poder pensar que siempre hubo raros. Ustedes en Psicología Comunitaria, Social e Institucional leyeron justamente cómo eran tomados los que sufrían, los apestosos, podríamos decir, y justamente los leprosos, y cómo eran segregados de alguna manera o disciplinados. Siempre hubo raros. Dentro de los raros, el texto de Foucault se llama Los Anormales, y el que nosotros vimos fue Vigilar y Castigar, ¿no? Siempre hubo raros. Entonces, ahora vamos, nosotros, ¿de qué nos ocuparíamos? Nos ocuparíamos de ver qué ideas en tensión existen para la definición de qué son los raros, porque no es que vamos a salir de la clase con un único concepto, sino que vamos a tratar de armarles, tratar de generar una lectura crítica de los elementos en tensión. Entonces, ¿qué son los antes llamados enfermos mentales? Cierta forma de raros, de anormales, quiere decir los que están por fuera de la curva de Gauss, ¿no? Ahora, si están 3 desvíos estándar a la izquierda o a la derecha, dependerá justamente de una idea más romántico, más estigmatizante de lo que es la normalidad. Pensar al que sufre psíquicamente, pensarlo como un infradotado es una idea, digamos, estigmatizante y de alguna manera estigmatizante y segregativa de lo que es la normalidad. Y justamente pensarlos más allá es pensarlos más desvíos estándar a la derecha. ¿Se entiende? Si uno pudiera hacer una curva de Gauss, me parece que en un sector, un desvío estándar a la izquierda, ubicaríamos la idea estigmatizante de lo que es alguien que piensa diferente, y desvíos estándar a la derecha es la idea romántica de lo que es la vanguardia. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Bueno, eso obviamente por mi formación en la psiquiatría clásica y en el psicoanálisis sobre todo, pero no es ni una idea ni la otra, la idea de poder pensar esto de la estigmatización o de creer que siempre aquel que sufre un padecimiento
psíquico es alguien que ve más allá, porque si alguien viene a vernos porque tiene una fobia a los perros, la verdad que la persona no ve más allá de nada, ni puede crear una obra ni nada por el estilo, lo que tiene es una dificultad cotidiana, ¿no? O una persona que tiene un síndrome de excitación psicomotriz porque toma drogas o tiene una estructura psicótica de base, no es que está creando una obra, la está pasando muy mal y no puede armar lazo social. Entonces, ustedes piensen que no todos los locos ven, los llamados así locos, ven más allá, más allá de la normalidad. Marcos, si quieres, me interesaría que aportaras desde tu experiencia como médico, Sí, y médico también psiquiatra. Sí. bueno, mira, sí, yo en relación a esto, bueno, en mi experiencia tengo varios años, chicos, comento a los estudiantes que no conocen, en la especialidad y he trabajado desde que me empecé a formar como psiquiatra en el 2007 en instituciones psiquiátricas, o sea que también esta cuestión de la estigmatización y el enfermo mental más grave lo tengo bastante de cerca, ¿no? Y creo que, bueno, nada, es algo que uno lo ve y con el tiempo por ahí tiende un poco como a cambiar un poco ese concepto, ¿no? Fuera de la gente que trabaja en salud mental, de esta cuestión de lo que es el padecimiento mental, como, ¿no? Como algo que, bueno, que pone en estigmatización a la persona, pero bueno, no deja de ser así. La verdad es que es esa, y me parece que un poco la tarea es que ustedes puedan ver también, a partir de esta asignatura, que la enfermedad mental es una enfermedad más, ¿no? O sea, es una enfermedad más como cualquier otra, que tiene también un componente que, bueno, que tiene, que carga, con el cual cursa la persona, que hace que, bueno, que sufra y que padezca, pero me parece que es un poco eso, ¿no? Tratar de empezar a revisar esos conceptos bueno, que más allá del sufrimiento de la persona, tiene que, o sea, sufre porque sufre y sufre por lo que padece, ¿no? Es un tema, digamos, complejo para la persona que está con un cuadro psiquiátrico, ¿no? Que a diferencia por ahí de otras enfermedades médicas que no son tan estigmatizantes, uno por ahí sufre por la enfermedad, pero no tanto por el rótulo que lleva a sí mismo su enfermedad. No sé si se entiende un poco Claro, a lo que quiero plantear. porque, por ejemplo, digamos, podemos pensar otro tipo de padecimientos. Sass dice que la enfermedad mental es como un mito de los hombres que tienen, sí, ahí está, viste, César, que lo nombra a Sass, Silvia Faraón en el texto. Yo tengo marcado, hay un párrafo de Sass. ¿Se escucha muy bajo? Ajá. Ay, no sé eso cómo solucionarlo, porque en general no se escucha. Te escucho Bueno. perfecto, María Clara. Marcos Ujú, también, no sé si el ujú. resto parece, al menos yo sé que se escucha muy bien. Bueno, porque si no me es muy complicado acercar la cámara, porque no puede. Bueno, bien. La idea es la siguiente. Van a ver, por ejemplo, venimos de 3 lugares diferentes, tanto Marcos, Hernán y yo. Hernán es licenciado y magíster en psicología, Marcos es médico psiquiatra y trabaja también desde el aspecto psicofarmacológico, y yo, que soy médica y he estudiado psiquiatría, como les he dicho, pero me he formado en psicoanálisis. Ven que son Marcos, Marcos cada uno, diría, ¿no? Marcos María Clara, Marcos Hernán, son marcos de estudio diferentes, pero que justamente ponen en tensión esto, porque la idea de la enfermedad, vamos a ir trabajando algunos conceptos que pone en juego Faraone, ¿no? Digamos, la ley de salud mental habla de padecimiento mental, ¿no? Y dice que la reglamentación avanza sobre la definición del padecimiento mental, esto está en la página 30, les vuelvo a decir, 30 de este libro, no son 30 páginas, sino que están las 3 o 4, en la segunda página de este texto, se refiere a todo tipo de sufrimiento psíquico, ¿no? Bueno, acá ya tenemos la idea de lo que implicaría sufrimiento psíquico, quiere decir que hay una persona que puede expresar un cierto malestar, un dolor, que puede expresar malestar o dolor,
por algo que le está pasando, malestar, dolor, disconformidad, alteración, dificultad. Les doy todos estos sinónimos porque es lo que va a aparecer en la entrevista de ustedes como médico. Nadie va a ir y va a decir, hola, ¿qué tal? Yo vengo porque tengo un síndrome de ansiedad o tengo una duda de si mi estructura es neurótica o no. La gente en realidad toma justamente ciertas palabras de vulgares, como vimos en la medicina como práctica, en psicología comunitaria, social e institucional, toman palabras de la doxa y las transmiten en la consulta, digamos. Hay algo del no querer estar como se está, o del padecer de cómo se está. Entonces, por eso se ha sacado la palabra enfermo mental para pasarlo a padecimiento, y se refiere a toda persona que expresa un sufrimiento. Ya expresa un sufrimiento, porque hay personas que ni siquiera pueden expresar el sufrimiento. Entonces, toma la idea, es interesante de que, bueno, la idea de la dispersión, digamos, cómo hay muchas ideas conceptuales opuestas, ¿no? Con respecto a la enfermedad mental, justamente ella toma el concepto de mapa conceptual, porque evidentemente trabajaron muchos autores, entre ellos lacanianos, si no estaría lo de mapa conceptual, ¿no? Con el mapa conceptual ustedes tienen un forzadísimo mapa de la clínica que ustedes van a aprender, que tienen como uno de los afiches que yo trabajé, y ella dice, toma ese mapa conceptual para tomar, vamos a ver cómo define enfermedad mental, y ella y Faraone lo que justamente alude es una asamblea parlamentaria del 77 del Consejo de Europa, como un concepto, y dice que ya en 1977 se habló de lo difícil que es justamente definir, y lo que podemos decir es que un enfermo, o esa enfermedad mental, que la ley justamente trata de que no aparezca como tal, que no aparezca como enfermedad, sino como un padecimiento, que implica un sufrimiento psíquico, la enfermedad mental tiene un concepto diferente según la época. Y ahora también tomamos algo que vimos en psicología comunitaria, social e institucional, que era la idea de sujeto epocal para Foucault. Digamos, cada época define qué es la normalidad y cada época supone qué es lo anormal. Hay como una ley social y antropológica que es, digamos que de los comportamientos que antes aparecían como más periféricos se van tornando más centrales. Con esto quiero decir, cuando yo empecé a estudiar medicina, no sé, en el año 75, la idea de cuando veíamos a alguien tatuado, ¿no? Y hacíamos las prácticas, los profesores lo que nos decían es que probablemente eran expresidiarios y que teníamos que pensar en esta característica. Ustedes piensen que ahora muchos de ustedes deben tener tatuajes, y eso no implica una mirada segregativa sobre el tatuaje, pero el tatuaje unos años atrás correspondía a una mirada, digamos, mucho más complicada. Entonces uno podría decir, bueno, hay algo del orden de lo que es la enfermedad mental, que es suponer que alguien esté, qué sujeto, a qué época le corresponde ese sujeto. La homosexualidad como práctica sexual, no hasta hace no mucho tiempo, era considerada por el manual del DSM-3 o el DSM-2 como un trastorno, ¿no? Sin embargo, actualmente consideramos como una de las sexualidades posibles la práctica homosexual. Hace unos años atrás, digamos, yo doy este ejemplo muchas veces, hace unos años atrás, si alguien en una escuela descubría que uno de los profesores era homosexual, podría haber ido a la escuela a denunciar esto y que el profesor o la profesora fueran excluidos. Y actualmente, si esto pasara, si un profesor o profesor es excluido porque tiene una práctica homosexual o una orientación sexual homosexual, bueno, el profesor podría ir al INADI y sentirse él, o ella, o él, en ese punto, excluido. ¿Ven cómo la idea
de lo que es normal depende de, les doy el ejemplo con el tatuaje, les doy el ejemplo con la orientación y práctica sexual, porque ven cómo va variando la idea de lo que puede ser normal o no. Que una mujer tuviera hijos a los 40 años, aunque biológicamente puede ser tomada como una persona añosa, era muy inhabitual hace 40 años. Sin embargo, ahora en las clases medias es muy habitual que las mujeres recién piensen en tener hijos a partir de los 30 y pico de años, 35 años, y eso era diferente. Ven cómo la diferencia depende de la mirada, desde la mirada social. Bueno, la idea que ella trae de esta cuestión de definirla, que el tema, para no decir, no es trazar sobre la estigmatización, no te entiendo lo que querés decir. Hay un estudiante que hace un comentario, justamente creo que la ley al decir justamente padecimiento mental, tomándolo como sufrimiento, jerarquiza más al que padece ese sufrimiento y no lo toma como estigmatización. No sé vos cómo lo pensás. Si podés abrir el micrófono, te agradezco. No sé, hay un estudiante que tiene una duda con respecto a eso. Yo. Ah, ¿Te escuchas? ¿cuál es tu nombre? Así Paula. Hola, Paula. ¿Tenés la cámara abierta, Paula? Sí. Bueno, ¿para qué te busco? Sí, decinos. Porque como dijo Marcos recién, que como que la enfermedad mental es una enfermedad, igual que cualquier enfermedad biológica, que la ley hable de padecimiento y no de enfermedad no sería como que sigue como estigmatizando Bueno, no. la idea de Marcos al decir enfermedad, probablemente, bueno, Marcos, te damos la palabra, pero también por eso ahí hice la aclaración que venimos de Marcos conceptuales diferentes, ¿no? Porque por ahí decir, bueno, es una enfermedad más, es una idea de decir, bueno, ¿por qué hay que estigmatizarlo? Pero en otro discurso podía entenderse como que se sostiene una idea solo biomédica. Vos lo que sostenés, ahora le damos la palabra a Marcos, pero vos, Paula, ¿qué decís? Que decir padecimiento mental o sufrimiento psíquico, ¿qué significa para vos? ¿Cómo lo ves vos, Paula? Quita que como que no quiere decir que es una enfermedad y yo creo, o sea, pienso igual que Marcos que en realidad sí es. Y como que al poner otra palabra como que evita decir que es una enfermedad, o no sé, yo lo entiendo así. Bueno, vamos te digo lo que pienso, le damos la palabra a Marcos, pero por eso aclaré inmediatamente que Marcos dijo esto, que como venimos desde campos conceptuales diferentes, cada uno tiene su forma de decir las cosas y es importante que ustedes escuchen este debate. Mira, Paula, la idea de enfermedad mental para mí tiene un sustantivo que es enfermedad, y un mental, que es un adjetivo, que sería la atribución en lógica, ¿no? Un sujeto y un predicado. La idea de que enfermedad mental siempre ha sido usada como justamente para marcar la anormalidad y el derecho a ser segregado, digamos. Si vos lo entendés, me parece que era la idea de Marcos, como algo de lo que escuchamos dentro de la clínica, porque también uno puede decir, si tiene una panza muy redondeada, debe estar enferma, y la tipa está embarazada, uno podría decir, el embarazo no es una enfermedad, pero es un estado no habitual, digamos, porque dura aproximadamente 40 semanas, 9 meses, o no las 40 semanas, 9 meses o 10 meses lunares, como me enseñaron, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, hay algo del orden de lo raro o de lo transitoriamente raro que no necesariamente constituye una enfermedad. Entonces, la idea de uno poder decir, bueno, es una enfermedad más, podría ser entendido como por qué discriminar a aquel que padece o sufre psíquicamente como que aquel que padece porque no tiene insulina o porque tiene un problema y es diabético. Pero vamos a ver, vos, Marcos, cuando lo planteaste, ¿cómo lo planteaste? Porque justamente el trabajo que estamos leyendo
toma en oposición estos conceptos, ¿no? Entonces, Sí, tal cual. Sí, no, en realidad, a ver, yo creo que por ahí, no sé, a ver cómo plantearlo, porque por ahí es medio difícil a veces intentar transmitirlo esto, pero creo que, digamos, el tema de padecimiento, por ahí como dice María Clara, digamos, por ahí lo que toma de la parte más biológica que yo pienso, es que no tampoco tiene que ver exclusivamente con una cuestión biológica, o sea, es como siempre lo venimos viendo, o sea, acá tenemos como miradas diferentes, pero en realidad es justamente porque tiene como, digamos, dos formas de expresarse o de mirar a la enfermedad mental, ¿no? O sea, una cuestión más, digamos, biológica y otra no biológica, y es un poco la idea de nosotros aportarle de las dos formas, ¿no? A ver, yo creo que no está mal esto del padecimiento, yo lo entiendo y lo entiendo también así. Yo lo que quise decir por ahí con lo biológico y con la relación al otro, que era la cuestión vinculada al padecimiento mental, por decir de una manera, biológico, como que suele como estigmatizarlo a diferencia de otros padecimientos médicos, si queremos claro. usar la palabra padecimiento, donde no se estigmatiza. Eso es lo que yo quería plantear. No tanto, digamos, la etiopatogenia de la enfermedad, porque ahí es donde siempre nosotros ya vamos a ver cuando veamos los trastornos o los síndromes, siempre decimos que tiene que ver con una cuestión gen-entorno, que ya lo planteaba Freud de otra manera, no así, pero bueno, como que todas digamos, la etiopatología de las enfermedades mentales tiene que ver con eso. Yo lo planteaba más que todo con una cuestión de que por ahí a veces al paciente que tiene una enfermedad mental se lo estigmatiza y no al enfermo de otras cosas se lo ¿Ves? estigmatiza. Por ahí se puede estigmatizar, no sé, a un paciente que tenga algún tipo de enfermedad que en su momento, no sé, el SIDA en su momento era de cierta manera una enfermedad médica con cierta estigmatización. A eso me refería más que todo, no a una cuestión exclusivamente biológica, porque tampoco lo pienso que sea así, no, para nada, o sea, que la enfermedad mental no es exclusivamente biológica, sino con eso, Profe. con que porque al ser enfermo mental, digamos, el tema es como eso, ¿no? Es una esquizofrenia, el paciente sufre a pesar de tener un padecimiento, porque el padecimiento en sí mismo mental lo estigmatiza. A diferencia de esto que decías, una paciente con diabetes va a sufrir su padecimiento médico, pero generalmente no es tan estigmatizante. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, me parece que un poco la idea era de esta cuestión, más allá del concepto de si es Ujú. Profe, Como que la ¿se me enfermedad escucha? el padecimiento mental tiene la estigmatización tanto de la enfermedad como de la estigmatización social, que como que segrega, estereotipa a la persona que tiene un padecimiento mental. Como que Ujú. están las dos estigmatizaciones. Sí, podremos justamente pensar que hay algo que está en juego, por eso digo que son conceptos en tensión, que es importante que ustedes vean esta charla y estos posicionamientos diferentes, en el sentido de que, por ejemplo, voy a plantear un ejemplo relacionado, por ejemplo, a la diabetes. La diabetes, uno podría decir, bueno, qué barbaridad, tiene que tomar insulina, tiene que aplicarse insulina, y entonces es un diabético tipo 1, qué tremendo. Pero voy a tomar otra enfermedad, digamos que está asociada a la diabetes, ¿no? Que es la gordura. Por ejemplo, el diabético es mucho mejor, insulino dependiente, pero que es delgado es mucho mejor visto que aquel que es obeso. El obeso está asociado a que es digamos, dejado, un abandonado, no se ocupa de eso, podría modificarlo. Y ahí ven, por ejemplo, ustedes un problema que tiene que ver con una actitud comportamental con respecto a la comida. Ustedes ven como este tema de la salud mental, ¿no? Y ver qué es un enfermo, qué no es un enfermo, qué es un padecimiento, un sufrimiento, les permite pensar otros aspectos de lo médico, digamos, cómo hay situaciones en donde hay patologías o hay, digamos, circunstancias que son mucho más estigmatizantes que otras. Les vuelvo a decir, la idea de que alguien
de que una mujer no pueda tener hijos si es estéril, porque, no sé, porque tiene las trompas de falopio obstruidas, no la lleva a un grado de estigmatización, sino a cierto grado por ahí de solidaridad, ¿no? De decir, bueno, pobre, quería y no puede tener hijos por tal cosa o la otra. El tema que hay determinados, por eso vieron representaciones sociales en donde la enfermedad a veces es vista como un agravante y a veces como un atenuante de la circunstancia. ¿Me entendés, Paula? ¿Cómo puede ser un atenuante? Bueno, ahí cuentan experiencias, ahora Hernán nos va a leer lo que nos comentan en el chat, ¿no? Que ojalá pudieran hablar, hablar mientras que nosotros estamos dialogando, digamos, que ustedes pudieran intervenir con el micrófono, ¿no? Porque si no es muy difícil después leer todo, pero la idea, ven, lo que decíamos al comienzo de la clase, el ver salud mental y el ver estos conceptos también lo lleva no solo al campo de la salud mental, sino que se interroga en otros aspectos de la clínica. Hay enfermedades que son atenuantes y hay enfermedades que aparecen justamente como agravantes del comportamiento social. Desde el comportamiento social es visto así. Entonces, por ahí, si alguien dice, bueno, como Marcos, vamos a tomarlo como una enfermedad más, es en el sentido de ver, bueno, veo determinadas circunstancias en donde el paciente está sufriendo, pero eso es porque la enfermedad en general se la ve como un padecimiento. Creo que depende de la epistemología de la enfermedad en general. Si uno lo ve como un padecimiento, las enfermedades, va a tener una visión amable, aunque diga enfermo mental, porque a todas las enfermedades las va a ver como padecimiento. En cambio, la vertiente de la estigmatización de la enfermedad mental como un insulto es porque todas las enfermedades van a ser vistas, o todos los padecimientos orgánicos que sufre el paciente, van a ser vistos como un agravante, como un punto de estigmatización. Ahí había gente que estaba escribiendo, ¿no, Hernán? Algunos estudiantes que hacían comentarios. Sí, si querés leo lo que escribieron. César Ñeco dijo, es nuevo el estudio de la salud mental, ya que venimos de corrientes positivistas y biologicistas. La salud mental es súper estigmatizada por la sociedad. Tengo una amiga que estuvo internada y lo primero que preguntó cuando pudo tener contacto fue quién se había enterado. Sí, no sé si la salud mental, vamos a plantear algunas diferencias. No sé si la salud mental es estigmatizada, vamos a tratar de hablar en términos adecuados. Lo que es estigmatizado es la enfermedad mental. La salud mental es justamente un área de práctica, como vimos que la medicina es una práctica, el área de la salud mental es una práctica armada de diferentes cuestiones. Entonces, no sé, puede ser que seamos estigmatizados los que trabajamos en salud mental, o puede ser desde otras áreas médicas, etcétera, pero la idea, cuando yo me recibí de médica, mis profesores, yo empecé a estudiar medicina para ser psiquiatra y psicoanalista, así que lo tenía re claro a los 15 años a qué me iba a dedicar, y cuando me recibí de médica, me acuerdo la decepción que sufrieron mis profesores cuando yo les dije que iba a hacer psiquiatría y que iba a ser psicoanalista, porque me decían, ¿cómo, Areta, si usted podría ser una excelente médica, cómo se va a dedicar a esa especialidad, que es una especialidad para los mediocres, ¿no? Entonces, ahí ven, ¿no? La idea de, me acuerdo con un profesor de clínica médica que me decía, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Vos podés ser clínica, ¿no? Él era clínico, ¿no? ¿Cómo podés ser clínico? ¿Cómo te vas a dedicar a la psiquiatría a la psiquiatría y al psicoanálisis? Bueno, porque justamente ahí ven cómo aparece cierta idea de lo que está mejor visto socialmente o no. Bien. No sé. Sí, a mí me ha pasado también escuchar esta cuestión de que vos planteás, esto de la estigmatización nuestra de los psiquiatras, que a veces he escuchado a gente que por ahí está en el campo de la salud mental. No sé, una vez me pasó una charla con una psicopedagoga que daba el curso de, no quiero dar nombres para no meterme en lío, pero bueno, que digamos, de personas que
que decían médicos, psicólogos y psiquiatras. Entonces, y no era alguien que estaba por fuera digamos, no era alguien que... Porque a mí me ha pasado de pacientes que yo los vengo atendiendo hace 3 años y me dicen, usted es médico, y bueno, sí, aparte de psiquiatra estudié medicina, pero que un paciente no lo sepa es como entendible, porque no tiene por qué saberlo, pero que alguien que esté en el campo, digamos, haga ahí está un poco esto que decís vos de la estigmatización hasta de los mismos profesionales. Pero creo que con el ejemplo que diste recién de la diabetes y la obesidad, creo que es un poco ahí donde yo quería apuntar, ¿no? O sea, esto de el diabético delgado tipo 1, el diabético flaquito, no es estigmatizado como la persona que tiene obesidad y diabetes, ¿no? Claramente hay ciertos padecimientos que tienen, además del sufrimiento de esa persona, mayor tendencia, esto entiendo yo, ¿no? A la estigmatización. Como si la diabetes, como si el obeso, digamos, pudiese dejar de ser obeso exclusivamente por una cuestión voluntaria, ¿no? Ya cuando veamos voluntad es esto, ¿no? Decir, che, ¿por qué? Y ahí a veces me parece que también entra en juego algunas cuestiones de la salud, de las enfermedades o los padecimientos mentales, como por ejemplo la depresión, que dice como que es un depresivo porque no le pone ganas, entonces ahí creo que donde también a veces se entra en juego esto, ¿no? Que es como que es menos, nada, son enfermedades como que en teoría dependen más de uno, yo creo que no es así, o sea, que depende de uno exclusivamente la mejoría. Depende de uno, pero no, bueno, pero también hay que considerarlo como un padecimiento, ¿no? Entonces Profe. vamos a plantear algo para ustedes, para que les quede claro nuevamente, que la psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina, ¿eh? El título que dan los colegios médicos, por lo menos el mío, es especialista en psiquiatría y psicología médica. Ese es el título que yo tengo como especialista. Psiquiatría y... Profe, Sí. perdón que interrumpa. No, dale. Yo quiero... Para César. Sí. César, sí. Para que ya te... No, sí. quería hacer una consulta de si entendí bien todo lo que se está hablando, porque considero que leí el texto ayer, justo que estábamos usando último, y para mí el problema en sí, como en medicina, como lo venimos viendo desde las primeras materias, que la concepción de lo que es la salud va cambiando. Entonces, ¿qué significa que vaya cambiando? Mientras que algunos van a considerar que tiene un ABC más sencillo, como cuando yo siempre hago énfasis en los positivistas, en los biologicistas, que consideran que A más B va a dar C, entonces todo lo que siempre que veamos C va a haber un A y va a haber un B. Entonces, lo que digo es que la noción de padecimiento en la ley es que como no podemos determinar enfermedad mental, ya que es sumamente complejo, el padecimiento habla del sufrimiento real. O sea, yo por ahí no soy un enfermo, pero si sufro bullying, voy a tener un padecimiento mental, que me va a generar por ahí estrés, por ahí me va a generar repercusiones biológicas o psicosomáticas, pero son en base a que nace en la mentalidad y sí va a tener repercusiones psicosomáticas. Entonces eso une la clínica con la salud mental. O sea, a lo que voy es que está muy ligado en sí la salud mental con la salud física y sobre todo, para mí, el contexto cultural. O sea, la cultura en la que nos movemos es la que va a determinar si encima, si somos diabéticos y obesos, no nos señalen porque va a empeorar la salud mental que yo encima tengo. A lo que voy es, si yo soy diabético y solo sufro de diabetes, si encima estoy en un contexto donde se señala y se estigmatiza esa diabetes de los que son más gordos, voy a encima tener un producto, o sea, voy a tener un padecimiento mental en base a algo que no nace de la mente. Bueno, por eso, César, lo que es interesante es que esta materia y estos textos y estos teóricos dialogados y luego los prácticos, pongan un poco blanco sobre negro en el sentido de que puedan ustedes ser más específicos. A ver, ¿qué pretendemos? Que dentro de 10 clases, que son muy pocas, ustedes tengan algunos conceptos articulados epistemológicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de 10 clases, ustedes puedan haber aprendido, y nosotros aprendido más también, porque siempre estamos aprendiendo, algunos conceptos que antes tenían de la vulgaridad, digamos, de la doxa, y ustedes los tengan de una manera más justamente ajustados. Entonces,
tenés una idea que me parece bárbaro, porque es lo que venimos trabajando, de psicología comunitaria, social institucional, promoción de la salud, interculturalidad, digamos, venimos trabajando muchos conceptos, pero en esta materia, en esta asignatura, nosotros tenemos que plantear algunas cuestiones más rigurosas con respecto a ciertas generalidades, porque si no se puede tener la generalidad, como antes muy bien planteaba Paula, bueno, a mí me parece que es mejor llamarla enfermedad. ¿A vos te parece que es mejor llamarlo padecimiento? Bueno, pero el tema es, uno puede tener una opinión, pero la idea de la asignatura es poder dar con autores, con ideas, argumentaciones, dar argumentaciones coherentes sobre las posiciones epistemológicas que uno toma con respecto a esto, porque de la misma manera que a ustedes no se les ocurre que un receptor muscarínico es lo mismo, corregime Marcos, que un receptor, no sé, es lo mismo un receptor alfa que un receptor beta. Bueno, no es una opinión, no es una opinión, es un concepto. La salud mental también tiene conceptos, porque si no, se pasa todo por una idea, ¿cómo les podría decir?, de doxa, de una cierta vulgaridad en donde todo termina siendo lo mismo. La idea de la asignatura es que podamos hacer de la subjetividad un campo estudiable y entendible. De hecho, hace 40 y pico de años, 50 años que nos dedicamos a esto, en el sentido de poder darle un contenido más estricto. ¿Me explico, César? A que vos puedas tener tus opiniones fundamentadas en autores, y que es una disciplina, es una práctica que implica el estudio de muchas cuestiones. ¿Se entiende esto que digo, César? Sí, 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 completamente. Sí, es como Bueno, si cuando vos necesitamos decís tener una regla para clasificar vamos cosas. a plantear que el método positivista justamente es un método dentro de la epistemología, ¿no?, en donde justamente se plantea como los universales, un proceso más deductivo, en donde se plantea cierto respeto por los universales y se va haciendo un proceso de inducción, ¿no? Podríamos decirlo así, Hernán, ¿verdad? Sí, está muy bueno esto que decís porque un poco viene de la mano de lo que Canguilhem también habla como lo experimental, ¿no? En principio, es muy interesante esto que planteamos porque nos deja en el lugar de entender el concepto de lo normal también, ¿no? Que tiene como estas dos acepciones, normal como un criterio estadístico, bien cientificista, y lo normal en tanto acomodación a una norma. En tanto norma, ¿no? Es un criterio que es en algún punto cuestionable, porque esa norma se pauta en función de intereses, criterios, cuestiones ideológicas, cuestiones de época, ¿no? Ahora bien, esto es importante porque si nos quedamos con esta concepción de enfermedad mental que remite a un aspecto biologicista o positivista, tiene efectos también a la hora de intervenir. Básicamente, digamos, dos grandes efectos. Si es una realidad biológica refractaria al movimiento o a la influencia del ambiente, es un enfermo mental y va a ser siempre un enfermo mental. Y en un segundo nivel, esta idea de que si la realidad de la enfermedad, la naturaleza de la enfermedad mental es una realidad biológica, el modo de intervención es biológica. Y ahí entramos en esta especie de, digamos, de terapéutica farmacológica en muchos casos, ¿no? Entendiendo que si la enfermedad mental se reduce a sus aspectos biológicos, entonces las intervenciones también deben ir a atacar, digamos, ese aspecto biológico. La idea de padecimiento mental lo que hace es introducir el padecimiento en sus contextos históricos, políticos, sociales y culturales, y por lo tanto también cambia a la hora de pensar las estrategias de intervención, ¿no? Apelamos a intervenciones que no se reduzcan a sus aspectos más biológicos, sino también intervenciones de tipo comunitarias, de tipo sociales, de tipo políticas, ¿no? Discursivas, como el psicoanálisis. Esto es muy importante. Disculpe, profe. Sí. Entonces, esta tendencia de que también adhiere la ley de salud mental es como que tiende a despatologizar estos trastornos mentales, porque veo que una parte de la ley hablaba de lo que era la desmaniaconización,
Sí, Sí. desmanicomialización. Cuando lo puedas Sí. decir bien, ya sos como un psiquiatra, ¿sí? Sí, sí, dale. Desmaniconización. Claro, tenés que decir manicomio, desmanicomialización, sí. Entonces tiende a despatologizarlo. Sí, sí. Tiende a está muy bien como lo decís, María Eugenia, sí, porque la idea es poder pensar justamente que, a ver, si alguien tiene voy a dar ejemplos para que puedan trabajar también en el práctico y todo lo demás. Si alguien tiene un trastorno comportamental porque tiene un Parkinson, por ejemplo, y la base es justamente, o una esclerosis en placa, que tiene también trastornos, que presenta trastorno del comportamiento. Bueno, va a haber un tratamiento específico para eso, y no se lo va a tomar como un trastorno en principio de la salud mental, algo que trataba de decir César, ¿no? Digamos, hay enfermedades que secundariamente, hay enfermedades orgánicas determinadas que secundariamente presentan, digamos, trastornos, padecimientos de los llamados psiquiátricos o psíquicos. A mí me parece que la idea que tenemos que tener acá es que la ley 26657 digamos, recoge una idea de, justamente, como vos decís, de desmanicomialización, que había aparecido mucho antes. Yo voy a citar básicamente a lo que tomó Hernán, que fue el Cooper, ¿no? En Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, le llamó antipsiquiatría, pero es paradójico, porque empezamos al revés, pero está bien empezar así, porque no sabemos qué es la psiquiatría y ya estamos hablando de la antipsiquiatría. Si ustedes no saben ni qué es la psiquiatría, no tienen ni idea de la diferencia entre lo que dijo Krepelin y Bloiler, no tienen ni idea de lo que es la esquizofrenia y la paranoia como diferencias. Esas diferencias las tienen que aprender en salud mental, porque no quiero que se vayan de la materia sin que por lo menos hayan tenido la oportunidad de saber esas diferencias, qué es una neurosis y qué es una psicosis. Cada uno estudiará las materias de medicina, de la carrera de medicina, como quiera, pero nosotros queremos darles la oportunidad de que ustedes sepan conceptualizar, entender, captar ciertas cuestiones que tienen que ver con la especificidad de ciertos términos y palabras. Entonces está muy bien lo que decís, porque despatologiza, pero como yo he escrito en algún artículo, de la psicopatología uno puede, parafraseando Lacan, de la psicopatología uno puede prescindir a condición de haberla conocido. Porque despatologizar sin saber psicopatología no va de ninguna manera, porque eso es guitarreo, el guitarreo total. Y el ámbito de la salud mental, y lo digo muy seriamente, no, que haya guitarreros puede ser. Bueno, nosotros constituimos el conjunto que no lo es, porque si no, todo es lo mismo, todo es vaguedades. Entonces, ¿cómo puedo prescindir de la psicopatología? ¿No? La idea de Lacan es un concepto del nombre del padre, se puede prescindir a condición de haberse usado de él. Bueno, es una cuestión particular que plantea Lacan con un concepto de él. Entonces, yo utilicé esto para parafrasear, decir, de la psicopatología podemos prescindir a condición de saber. Si ustedes saben lo que es neurosis, psicosis, diferencia entre una fobia, diferencia entre un síndrome confusional, un síndrome de excitación psicomotriz. Tomamos en el último final una presentación de un fenómeno, de un síndrome de excitación psicomotriz. Y algunos no sabían diferenciarlo. Ustedes tienen que diferenciar que alguien que grita y viene excitado, si es una neurosis, si es un paciente que tiene un ACV, si es un paciente, porque si es un paciente que está en un trastorno del medio interno, ustedes tienen que diferenciar como médicos eso, porque el guitarreo
de que todo es lo mismo, porque todo hay, sí, porque los locos son poetas, no sirve de nada, y menos en una población que sufre desigualdades como la que estamos viviendo, y menos en una circunstancia, en situaciones de violencia como las que se pueden ver familiares. Entonces, la idea de que hay que despatologizar, sí, hay que despatologizar. Bueno, yo lo que les voy a tomar es qué es la diferencia entre esquizofrenia y paranoia, y después despatologizamos todo lo que haya que despatologizar, porque de hecho, desde mi clínica psicoanalítica, puedo hablarles de las estructuras y de cosas que me encantaría poder hablar, pero mi función acá tiene una función de responsabilidad social, de práctica, como ustedes, como médicos y médicas generalistas. Ustedes no se pueden confundir un síndrome confusional y no saber si es porque el pibe está drogado o porque sufrió un motazo o porque está empezando un cuadro de ansiedad. Ustedes en la guardia, la guitarra no les sirve. Es más, la guitarra en la guardia es un elemento mortífero, servirá para escuchar canciones cuando uno se pone ahí en un fogón o romántico, o quiere, para eso es bárbaro. La guitarra en medicina y en el campo de la salud mental es un peligro. Queda claro, ¿no? Queda bien claro eso. Entonces, la idea de poder diferenciar enfermedad, sufrimiento, padecimiento, trastorno, todo esto son elementos que ustedes tienen que sumar, porque ustedes son universitarios, ustedes van a ser médicos, no pueden manejarse dentro del campo de la práctica médica con generalidades. Entonces, la despatologización, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo contra la no segregar, estamos de acuerdo en no segregar, estamos de acuerdo en pensar procedimientos que sirvan para que las personas tengan una vida más justa, una vida más feliz, sean mejor tratados, sí, pero eso es porque estudiamos. Si nosotros no estudiamos, facilitamos y somos unos desgraciados que destratamos a quienes nos vienen a consultar. Solo lo estudio, la responsabilidad sobre lo que se dice, la claridad epistemológica, la claridad con respecto a cómo se sitúa uno epistemológicamente, le da la posibilidad de despatologizar. Si no, querido mío, vos llegás, ay, me duele acá, toso, tengo fiebre de hace, ay, bueno, debe ser que, no sé, te sentís mal. Sí, querido mío, pero ¿sabés qué? Diagnosticame la neumonía, fíjate, haceme la observación, fíjate si estoy con fiebre, fíjate cómo saturo, fíjate, eso es lo que se pretende de ustedes como médicos y médicas, que ayuden al que sufre. Creo que una idea que es muy importante de padecimiento y sufrimiento es que se escucha a quien lo dice. Yo creo que ahí hay una diferencia abismal. La psiquiatría clásica, tradicional, observaba, y desde la definición del observador se definía lo que era patológico o no, lo que era loco o no. En cambio, la idea de padecimiento y sufriente es porque alguien lo puede decir. Y la idea que ustedes tienen que llevarse de salud mental es que, ¿cómo lo dice? Porque no es que puede venir a decir claramente estoy triste, estoy mal, tengo tan problema, tengo tal miedo, porque como muy bien cita Silvia Faraone a Bourdieu, digamos, hay no todo el mundo tiene un campo simbólico como para poder expresar lo que le pasa. Entonces, vamos a despatologizar, vamos a ir por un tratamiento igualitario justo de aquellos que sufren, sí, pero a condición de haber estudiado y de que la salud mental o el campo de lo psi y de lo subjetivo no sea una maraña de generalidades. Con maraña de generalidades lo único que hacen es destratar y maltratar y hacer una práctica patética, ¿no? Que tanto lo pueden hacer, porque esto se puede hacer desde la psiquiatría, desde el discurso médico hegemónico, de los psiquiatras, como también desde los psicólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogas que no entienden ni siquiera que un psiquiatra es un médico que hizo la especialidad, ahora la especialidad creo que se llama salud mental desde hace un tiempo, pero que ustedes tienen que saber algo de psiquiatría,
tienen que, ¿para qué? Para ser rigurosos, para despatologizar. ¿Se entiende? Y esa es la idea. Esa es la idea, que ustedes entiendan en la consulta clínica, en la consulta médica, que es lo que está funcionando como a disgusto del paciente, ¿sí? Bueno, nos pasamos un ratito de esta. Ustedes quédense ahí. Vamos a dar por terminada, porque ahora vuelvo a grabar y empieza otro MP4, vuelvo a grabar, vamos a dar por terminado esto en donde discutimos, fue un teórico muy participativo, muchas gracias, donde discutimos algunos de los aspectos que teníamos que ver. Pero bueno, me parece re interesante, gracias a los que participaron, gracias César, María Eugenia, Paula, ¿quién más estuvo participando de los, bueno, de todos los estudiantes y a mis colegas? Entonces dejo de grabar, ustedes se quedan, pero la grabación concluye.